Agradecemos la compañía esta noche en Jornada Extra del doctor Alexis Martínez Olivo. Es un experto en gestión pública, tiene primero carrera de administración de empresas, después ha hecho maestría en administración y gestión de educación de centros educativos, universitarios, así también especialista en recursos humanos y en cultura y desarrollo organizacional. Alexis, te invitamos para que conversáramos un poco sobre el último informe de competitividad global del Foro Económico Mundial que se dio a conocer hace unos 10 días. ¿Cuál es tu balance? Como el país perdió 12 puntos, 12 escalones de un año a otro entre 137 países del mundo. ¿Qué pasó? ¿Cómo tú interpretas este informe? Bien, gracias. Primero agradecer esta invitación, el gesto y decirle que realmente primero llama preocupación y bastante. Perder 12 puntos en este contexto actual no le viene bien al país. Y no solamente porque perdiera 12 puntos, sino porque todos sabemos la dinámica en la que están envueltos los países. Si usted hace un paneo por toda América Latina, todos los países de América Latina están corriendo detrás del tema de la competitividad y de quedar bien posicionado en ese ranking. Eso tiene su impacto desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de estabilidad macroeconómica y de una serie de elementos. ¿Qué pudo haber ocurrido? Bueno, el mismo informe resalta aspectos positivos y negativos. Los negativos pesaron bastante. Todos sabemos que, para ser un poquito optimista, se vio bien evaluado el tema del tema de la infraestructura, el tema del impacto de la malaria en la inversión en el campo de los negocios, pero hay unos elementos que pesaron bastante. La inflación es la mejor posición del mundo. Tenemos el escalón número 1 en inflación, el mundo. En el mundo. Eso es un dato. Eso es el gran éxito. El gran éxito. Y eso es bueno y eso hay que saludarlo. Nosotros de la academia siempre vamos a saludar los aspectos positivos. Pero entonces, ¿qué pasó? Sí, la parte negativa, por así decirlo. Todos vimos que dentro de los pilares, el tema de las instituciones, quedó, yo que trabajo tanto en las aulas y lo he trabajado en el sector público y escribimos a veces en periódicos sobre el tema de las instituciones, sabemos el impacto que tiene en un país el tema de la competitividad cuando las instituciones tienen problemas. Entonces eso indica que hay situaciones que se han dado últimamente que ya el entorno lo está valorando y que puede poner en riesgo lo que es la vida económica nacional. Por ejemplo, la poca valoración que se tiene, el mismo informe reseña la poca valoración que se tiene de la gestión estatal, del respeto que se debe ganar una institución, la poca credibilidad en instituciones judiciales, el tema del mismo impacto de los políticos, entonces la poca valoración que han obtenido los políticos, la transparencia, esa cultura. Sí. Esa cultura que todavía mantenemos y que creemos que debemos mantenerla, del amiguismo y del tráfico de influencia. Entonces todo eso ha venido afectando para que de un año a otro caigamos estrepitosamente, luego de haber tenido 3 años exitosos subiendo. Bueno, si vemos un cuadro aquí, el número 1 que tenemos a mano de competitividad, hay 12 pilares. Sí. Y entre esos pilares resalta que estamos muy mal en el que se refiere a instituciones. Sí. Tenemos la posición 129 de 137. De 137. ¿Eso qué quiere decir? Que hay solo 8 países que están peor en esos 138 países del mundo que la República Dominicana. Sí, y eso es bastante preocupante, mucho más porque vuelvo y te repito, cuando una institución, cuando un país, sus instituciones no son fuertes, eso trae como consecuencia falta de credibilidad en los inversionistas. Hay un tema y eso tiene su causa, porque también hay que buscar la causa. Vi en estos días que el director de Procompetitividad inmediatamente llamó a Agenda Nacional, pero es que eso tiene una causa mucho más profunda. Sobre el informe. A Rafael Paz. Sí, ha estado con nosotros allá bastante en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales cuando era representante del sector empresarial. Pero el tema es que eso no basta nada más. Es que hay un tema, Juan Bolívar, y es el tema de la profesionalización del sector público. A veces anda Ventura Camejo predicando prácticamente como en el desierto sobre la falta de profesionalización, institucionalización de la gestión pública y no le hacemos caso porque no son asuntos que se miden tangiblemente. Bueno, pero cuando tú no tienes instituciones públicas... Cuando vemos las 10 peores puntuaciones que tiene la República Dominicana en ese informe,
resalta la corrupción. Ahí también, no hay ninguna duda. Por ejemplo, en confianza en lo político estamos en el penúltimo escalón. Yo digo que somos subcampeones. En favoritismo en las decisiones de los funcionarios, también estamos en la penúltima, 136 escalón, en el escalón 136. En desvío de fondos públicos, escalón 135 de 137. En efectividad de la política antimonopolio, el 133. En confiabilidad de la policía, el 132. En comportamiento ético empresarial, estamos en la posición 132. De manera que también el sector privado, la ética empresarial, solo hay 5 países peor que nosotros. Sí, es un tema de cultura organizacional que no hemos podido arraigar. Hay una poca formación también en los gestores públicos en materia de administración pública. Hay países donde han logrado superar eso porque están obligando a los funcionarios públicos a entender a qué que van a un sector público. Y ellos comienzan desde los propios partidos políticos, comienzan desde antes a formarlo para que cuando lleguen no creamos que el Estado nos pertenece, que es un botín, que nosotros podemos manejarlo con toda la discrecionalidad del mundo. Inclusive se ve hasta a veces mal visto por temas de cultura política, Juan Bolívar, en nuestro país, que un funcionario público se niegue a complacer a un amigo o un sector. Pero mira, tú estás ahí, entonces, ¿cuándo que tú me vas a resolver si ahora que está? Entonces hay que trabajar mucho eso. Desvío de los fondos públicos. Sí, ahí entra el caso como el de Odebrecht. 135 de 137, o sea que hay 2 países más, solo peor que nosotros. Muy preocupante, Juan Bolívar. Fíjate, el tema es, y vuelvo y reitero, hay que educar al funcionario público. Yo con mi posición de vicedecano siempre le voy a dar una mirada, no tanto política, sino una mirada educativa. Aquí no se puede pensar que vamos a avanzar en temas de institucionalidad. Si estamos llegando al Estado, los políticos están llegando al Estado a creerse que le pertenece. No es un tema necesariamente del partido de turno, aunque sí le cabe la mayor responsabilidad, porque lo vemos en los municipios también, Juan Bolívar. Lo vemos en los legisladores con los famosos cuotas que se les asignan. Entonces, todos esos temas que se desvían para asuntos que no son propios y no contribuyen en nada al desarrollo pero nacional. Hace ya debe ser cuando el informe Atalí debió haberse producido como en el año 2010. Sí. Fue en pleno gobierno del presidente Leonel Fernández, probablemente en el 9. Pero bueno, 7, 8 años atrás, ese informe documentó contundentemente que el primer gran desafío de la sociedad dominicana era recuperar la confianza en las instituciones. Sí. Y se pagó $1 millón por ese informe. Pero el Banco Mundial hizo otro informe en ese año, presentado. Era cuando estábamos discutiendo la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y también presentó similares propuestas. Aprobamos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y resulta que no echamos para adelante ninguna de las cuestiones fundamentales. A propósito, pero ahí vuelve de nuevo otro tema. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? Fíjate, la misma Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, en su eje 4, creo que los incisos 5 y 6 establece bien claro que los funcionarios públicos... Fue en enero del 2012 que se promulgó la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, en el 12, sí, 12, hasta el 30. Entonces, ¿qué dice bien claro? Que es una responsabilidad del Estado no solamente fortalecer las instituciones del Estado, sino también los procesos de veeduría, de transparencia. Se ha avanzado muy poco, todavía los funcionarios se niegan. Bueno, al principio el gobierno ofició las comisiones de veeduría, lo que pasa es que fracasaron en casi todos los órdenes. Porque fíjate qué ocurre, Juan Bolívar. Yo he tenido contacto con muchas personas que han sido miembros de comisiones de veeduría, que cuando van a las instituciones del Estado, en la práctica puede haber una orden, un marco jurídico, porque recuerda que los temas de competitividad, los temas de institucionalidad, no solamente es el marco jurídico, también es la cultura de la realidad. En la realidad, los funcionarios se niegan a dar informaciones, se niegan a trabajar. Se le olvida que las instituciones ya han dejado de ser jerárquicas. Bueno, ahora también entra el tema de la gobernanza. Se creó toda una política de ética y se hizo jurar por un código de ética a los funcionarios públicos. Y se crearon un Consejo Nacional de Ética. Sí. ¿Y de qué ha tenido que ver con todos los escándalos públicos ese Consejo Nacional de Ética? Avanza en la medida en que el funcionario que esté en ese momento tenga un nivel de conciencia, pero como política general hemos avanzado poco.
Entonces, le decía ahorita a mi estimado Juan Bolívar que el caso de la gobernanza, ese es el otro tema de lo que ha ocurrido, que está ocurriendo, bueno, esa debilidad en la institucionalidad. La crisis institucional genera una dificultad de gobernanza. Y entonces la gobernanza hoy en día está concebida de otra manera. En gestión pública la gobernanza no es como era antes, que era jerárquica, el Estado diseñaba la política pública. Aquí no. Sigue siendo el presidencialismo por encima de todo. Pero en teoría debería de ser ya un esquema totalmente diferente. Uno ve como cada día le disminuyen la asignación a los ayuntamientos, que ya va a estar por menos del 3% y era el 10% según la ley. Sí. Y llegamos hasta 6,5% en algún momento, 6%, 6,5%. Estamos bajando hasta el 3%. Pero el dinero va al presidente, que cada fin de semana él sale a distribuir el dinero en el país. Su visita sorpresa es su cuarto que él está distribuyendo. ¿Y dónde están las leyes y las normas y la institucionalidad? Realmente el presidencialismo está por encima tenemos de todo. que acabar con el modelo que tenemos concebido como dominicanos de lo que es ser un gestor público. Un gestor público en el modelo, en el contexto actual moderno, es una persona que está para trabajar con la sociedad civil, para trabajar con el sector empresarial, la alianza pública-privada, el escuchar a todos los sectores. Usted liderea como funcionario un proceso, pero siempre debe tratar de que todo ese proceso esté acorde con lo que es un sentir nacional. La gobernanza manda necesariamente a que las decisiones se tomen en equipo, en colaboración. Tú hablas de dialogar, que los poderes dialogan. Esta semana entrevistábamos a Felucho Jiménez y él decía que lo que había aquí sobre la ley de partido era un intento de despojar al PLD de su derecho a decidir. Eso es decir, que el PLD estaba siendo víctima de una sociedad civil, de unos partidos de oposición minoritarios, por supuesto, y de muchísimos periodistas que quieren despojar al PLD de su derecho a decidir. Sí, hay sectores dentro del PLD propiamente que propugnan porque es un derecho a decidir, pero posiblemente quizás esos sectores no están tomando en cuenta lo que la realidad de la gente le está imponiendo. Si tú ves hoy en la prensa nacional, ya se pronunció la FINJU, se pronunció la Asociación de Instructores. No, pero hace tiempo la FINJU viene haciendo campaña. Se pronunció la propia Junta Central Electoral, se pronunció hace 2 o 3 días diciendo que hay que tener cuidado con la nueva ley de partido porque hay elementos que se están proponiendo que quizás ni ellos mismos puedan cumplir. Entonces, ¿para qué vamos a construir una ley que en lugar de fortalecernos y de desarrollarnos? No, los partidos quieren imponer un padrón abierto sobre la base de que ningún partido tiene padrón, ni puede tenerlo, aparentemente no pueden, aunque el PRM está haciendo su padrón justamente ahora en estas semanas. Creo que hasta finales de octubre cierra su padrón. Va a ser un padrón, y que eso es lo que tienen que hacer todos los partidos. Pero además, en la misma ley, en el artículo 5 del proyecto de ley de partidos, y ya eso fue consensuado, se establece que cada año los partidos tienen que actualizar su padrón ante la Junta Central Electoral. En febrero de cada año tienen que tener la actualización de su padrón. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces saben que no van a cumplir con ese artículo de la ley. Entonces sería un proyecto natimuerto, obviamente. Pero porque ellos dicen que no puede haber primaria con padrón porque no tienen padrón, pero la ley dice que lo deberán tener cada año actualizado. Por lo tanto, están diciendo, estamos probando eso, pero no lo vamos a tener, no lo vamos a hacer. Sí, entonces eso no fortalece la institucionalidad. No, yo creo que debemos ser ante todo realistas. Hay un tema interesante, yo voy a hablar como administrador. Yo no visualizo muchas posibilidades de administrar un proceso electoral donde hay cerca de, me imagino yo, Juan Bolívar, algunos 30, 50 mil candidaturas. Yo lo calculé ya, yo lo hice el otro día el trabajo. Interesante. Es decir, la ley indicaría el proyecto que a cada cargo puede haber 3 precandidatos. Entonces son 4,000 cargos para la municipal, son casi 4,000 cargos. Son 12,000 precandidatos por partido. Si hay 4 partidos que estarían obligados a hacerla, son los llamados mayoritarios, los que sacaron más del 5%, habrían 48,000 aspirantes a cargos, a los que hay que contarle cada uno su voto. Entonces yo ponía como ejemplo que en la pasada elección los candidatos a diputados, que hubo que contarle a cada uno su voto, solo eran 190 y en un promedio de 5 o 6, es decir, si eran 5 serían ¿cuántos? Que van a ser más, que van a ser más. 1,000, y para contarle el voto a 1,000 o a 1,100 candidatos, se pasaron 2 semanas contando.
¿Y ahora cuántas semanas necesitarán para contarle los votos a 48,000? No, Juan Bolívar. Y la tecnificación de los recursos humanos de la propia Junta Central Electoral, la preparación, el costo, también tiene un costo inmenso. Yo creo que eso hay que socializarlo más. Desde el punto de vista administrativo, como tú dices. Creo que eso hay que socializarlo en este país, porque es un país desarrollado con los recursos tecnológicos y la aceptación, aunque hay que decir que en países como Alemania se prohibió el uso del voto electrónico, increíble, ¿verdad? Sí, así es. Se revocó. Se revocó. Y en otros países, en Inglaterra no se ha aceptado. Sí. Y hubo otros países donde se puso en práctica y después lo desecharon, sí, porque no genera confianza. Sí, fíjense, yo lo que invito, porque desde la academia siempre vamos a hacer un balance lo más equilibrado posible, y es que invitamos a que seamos cuidadosos en emitir una ley que después no podamos cumplir, en emitir una ley que después pueda tener ese problema, en que no sea consensuada. Vuelvo al tema de la gobernabilidad. Yo creo que el llamado es a que seamos lo más consensuados posible. La gobernanza es importante para el desarrollo, a propósito del último boletín, del último informe del Foro Económico Mundial de Competitividad. Tenemos que construir más confianza en las instituciones, más confianza en los políticos. Uno se pregunta si los políticos no pueden ver el día que en este país de tanta trampa, por ejemplo, donde una elección primaria a las municipales votaba la mitad, a una primaria deberá votar el 25%, o sí, ponle la tercera parte, que va a haber tanta gente en las calles, desempleados, vividores, que pueden vender un voto por 500 pesos, como ha ocurrido en otras elecciones. Para ir a una primaria, un candidato a senador en muchas provincias le va a ganar a su compañero de su propio partido, sí, por unos cuantos votos. Sí, le va a ganar. A veces por decenas de votos o cientos. Eso no desataría, no incentivaría un mercado de compras de gente, sí, para que vayan a votar. Aunque por uno. El mercado siempre ha estado en nuestro sí, país. Pero esto lo va a exponenciar. Pero estaba en la elección nacional, ahora lo vamos a bajar hasta la elección de los candidatos. Sí, no, y no crea que ya en el proceso primario pasado ya se comenzaron a dar indicios de ese mercado. Ahora se va a exponenciar, se va a incrementar. Y se decía que querían quitar el voto preferencial porque generaba competencia entre los mismos de un mismo partido. Sí. Pues ahora lo vamos a hacer para todos los precandidatos. ¿Sabe? A propósito de la ley de partido, yo estaba observando la ley de partido, ya que tú tocaste esa parte. Hay un tema importantísimo que es bajarle el monto de la educación. Yo como educador de una vez digo, espérate, pero nosotros conociendo la clase política nacional, el monto establecido para educar a los partidos políticos, realmente aquí hay que incrementarlo, diría yo. No, para estaba establecido en 25%. Y ahora se piensa bajar. Y ellos han consensuado bajarlo al 10%. Bueno, ahí están de acuerdo los políticos. Yo creo que eso es un error. Es un error de toda la clase política, porque a lo que más le falta a los políticos dominicanos es formación para saber a qué van al Estado, sabe lo para entender su naturaleza lo que están de acuerdo político. Todo, y así se estableció un panel, en un debate que hubo 1+1 hace 2 semanas. Están de acuerdo en que las empresas extranjeras puedan dar financiamiento a los partidos políticos y a los candidatos. A pesar del problema que tuvimos recientemente. A pesar de Odebrecht. Y además es un regresionismo porque la ley electoral actual lo prohíbe. Sí. Y ellos se pusieron de acuerdo para autorizar que, como todas las empresas, puedan dar también, las que tengan representación local, pero todas las empresas extranjeras, sí, que tienen intereses aquí tienen representación local. Mira, estamos hablando... Eso es un regreso, sí, un atraso en vez de un adelante. Sí, no, y te voy a decir algo. Uno de los temas que se habló, porque ahí entra de nuevo el tema del tráfico de influencia, porque muchas de esas empresas, por ahí viene lo otro. Entonces, yo creo que hasta cierto punto no hay mal que por bien no venga. Quizá el último informe del Foro Económico Mundial no puede despertar a todos. ¿Por qué? Porque creemos que, aunque seamos soñadores, no podemos cavar nuestra propia tumba como país. Bueno, eso último fue el colmo. En ese debate yo le decía, bueno, entonces ustedes van a justificar a Odebrecht. Y además, ¿usted sabe cuál fue el argumento? Que representantes de empresas extranjeras fueron a la comisión bicameral que estudia el proyecto a reclamar que ellos estaban en desventaja con las empresas nacionales que podían dar contribuciones a los políticos y que ellos no. Entonces, vamos a legalizar eso. Entonces, la comisión aceptó ponerlo en condiciones y dijo, pero ustedes se dan cuenta que ustedes están diciendo con esa aceptación
legitimando el tráfico de influencia, porque ellos dicen que las empresas nacionales tienen ventaja de que de traficar con los partidos, es decir, de invertir en los partidos para sacar beneficio, entonces ustedes se lo van a dar a las extranjeras para ponerlo todo igual. Mira, eso denota, a propósito de que eso fue consensuado por los partidos políticos, eso denota la falta de institucionalidad y la falta de credibilidad en los partidos políticos, porque te voy a decir una cosa, ellos no hicieran esa propuesta en otros países desarrollados. Bueno, aquí nada más, Alexis Martínez Olivo, muchas gracias al vicedecano de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS y experto en gestión pública por habernos acompañado en esta jornada extra.